Bueno, muy bien. Para entrar en materia, quisiera que por favor me acompañaran al Salmo capítulo 72. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Salmo capítulo 72, versículo 1 al versículo 4. Y quisiera que empezáramos entendiendo un poquito este salmo de dónde viene. Este salmo, digamos que tiene como dos interpretaciones en términos de quién lo escribió. Dice en una parte que fue escrito por Salomón, según el título. Sin embargo, en el versículo 20 nos muestra que fue escrito por David. Fue uno de los salmos, digamos que seguramente uno de estos reyes escribieron por alguna necesidad. Y vamos a ver qué es lo que nos enseña. Miren lo que dice acá. Oh Dios, otorga tu justicia al rey, tu rectitud al príncipe heredero. Así juzgará con rectitud a tu pueblo y hará justicia a los pobres. Brindarán los montes bienestar al pueblo y fruto de justicia a las colinas. El rey hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados. Él aplastará a los opresores. Los invito a que oremos teniendo esto en mente, lo que nos enseña hoy el Salmo 72. Nuestro querido Padre Celestial, queremos, Señor, en este momento darte las gracias por la oportunidad que tú nos das, Dios mío, Señor, de estar hoy aquí reunidos en torno a tu palabra, Señor. En torno a lo que tú eres, en torno a lo que tú haces. Y yo te pido de forma muy especial, Dios mío, Señor, como lo hablábamos ayer en la reunión de parejas, que tú hoy nos desafíes para que tomemos una posición activa frente a tu palabra, Señor. De hacer, de comprometernos, de entender, de preguntarnos, de desafiarnos, Señor del cielo. Yo te pido que seas tú actuando en nuestras vidas hoy y te pido que a mí me utilices como un instrumento limpio y puro en tus manos, Señor, aunque yo soy imperfecto. Que tu palabra llegue, Señor, a lo recóndito de los corazones de los hermanos aquí reunidos, Señor. Yo te doy las gracias a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro querido Jesús de Nazaret. Amén y amén. Este salmo, como les decía, fue escrito por Salomón o fue escrito por David, pero se aplica perfectamente al Señor Jesús, por supuesto. Se aplica perfectamente al Señor Jesús. Y cuando uno piensa en Salomón, uno siempre piensa en la sabiduría de Salomón y todas estas situaciones que él vivió, el reino, y como que nos transportamos a ese momento y uno dice, definitivamente Salomón era un hombre sin igual. Jesús mismo dice que era el hombre más inteligente. O sea, era un hombre inteligente. Y un poco hoy vamos a tratar de entender un poquito esas habilidades que él tenía, a ver si podemos acercarnos a ello. Y uno podría decir, bueno, pues esta puede ser una historia bien contada, porque vamos a leer algo del Antiguo Testamento y uno podría imaginar cosas, pero vamos a ver cómo eso que le sucedió a Salomón, cómo la experiencia de vida de Salomón, cómo lo que Salomón recibió de sabiduría también nos transmite a nosotros hoy un desafío. Yo le puse por título a esta enseñanza, ilusión o bendición. ¿Por qué ilusión o bendición? Porque muchas veces nosotros oramos fuertemente por algo y cuando lo recibimos no lo sabemos administrar. Oramos por un matrimonio, oramos por el bienestar, oramos por la salud, oramos por una iglesia, oramos por, y lo recibimos y no lo sabemos administrar. Y no lo sabemos administrar y a veces entonces como que quedamos nosotros ahí en duda si eso que recibimos fue una ilusión o fue una bendición. No, tal vez eso no era lo que yo quería. Señor, que me gane la rifa, que me gane la boleta. Pensamos en eso como si eso fuera a resolvernos la vida entera. ¿Cierto? Tanto que hay un pensador que no es creyente, por supuesto, que dice una frase durísima. Se las voy a leer. Michael Hoff dice: los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Estamos seguros de eso. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes porque nos tenemos que enfrentar a situaciones difíciles y tenemos que salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona allí donde estamos, o donde ponemos a nuestros hijos, ¿no? En la zona de confort. Ponemos allí a nuestros hijos en la zona de confort. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Claro, son capaces de administrar situaciones, son capaces de tomar decisiones y a veces esas decisiones pues crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Nunca se enfrentan a una situación. Nunca se han enfrentado a una situación difícil. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Dura frase. Pero dijimos que íbamos a hablar de Salomón.
¿Ilusión o bendición? Acompáñame por favor al primer libro de Reyes, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6, en el primer marco y en el primer aspecto, en el primer frente que vamos a ver de Salomón, que era el concepto de la administración, Y infortunadamente en nuestra cultura colombiana, yo lo he dicho varias veces y creo que no me equivoco, espero no equivocarme fuertemente más bien, y es que todos los colombianos o somos abogados o somos administradores. Es que tengo un problema. Eso, métale una demanda. ¿Usted sabe lo que hay que hacer para meter una demanda? ¿Usted sabe lo que hay que hacer para hacer una demanda? Pero todos somos abogados. Y más aún, todos somos jueces. Y más aún, después del partido todos somos entrenadores de fútbol. ¿Cierto? La administración. Vamos a hablar un poquito de la administración. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 6. El concepto de la administración. Por favor, póngale cuidado al concepto de la administración. Salomón reinó sobre todo Israel y estos fueron sus funcionarios. Azarías, hijo del sacerdote Sadoc,Elijoref y Ahías, hijos de Sisá, cronistas, Josafat, hijo de Ahilud, el secretario, Benaías, hijo de Joyadá, comandante en jefe, Sadoc y Abiatar, sacerdotes, Azarías, hijo de Natán, encargado de los gobernadores, Sabud, hijo de Natán, sacerdote y consejero personal del rey. Tenía un consejero. Salomón necesitaba un consejero personal, pero si era el hombre más sabio. Ahisar, encargado del palacio, el amo de llaves. Adonirán, hijo de Abdá, supervisor del trabajo forzado. ¿Cierto? Entonces aquí vemos que Salomón tenía una cantidad de hombres alrededor suyo, y aquí hay una conclusión importante, y es que seguramente esta parte del libro de Reyes no fue escrita cuando Salomón subió a ser rey, fue escrita años después. ¿Por qué? Porque ya hay hombres de los cuales aquí hace referencia que ya no deberían de estar allí. Entonces lo primero que tenemos que entender es que Salomón es reconocido como rey. Salomón es reconocido como rey, es reconocido por el pueblo como rey, ¿cierto? Entonces tenía liderazgo, tenía autoridad. Pero estamos hablando de la administración, del concepto de administrar, Y este hombre, al ser reconocido como rey, pues hizo muchas cosas, tenía autoridad. ¿Quién se enfrenta a un hombre que uno sabe que es más sabio que uno? ¿Quién se enfrenta a él? Si uno dice, no, pero este señor se la sabe todas más una, o sea, ¿qué le puedo decir yo? Pero tenía un consejero. Entonces, ¿cuál era la labor del consejero? La labor del consejero era una labor importante. Era un hombre cercano, era una persona que él estaba allí seguramente diciéndole cosas, como lo necesitamos todos. Rey, se está equivocando. Usted tiene muchas concubinas. Usted no me hable eso. ¿Cierto? No nos gusta que nos diga cuando nos estamos equivocando. O si hay alguien que le gusta que le digan, oiga, usted se está equivocando. No nos gusta que nos digan que nos estamos equivocando. ¿Cierto? No nos gusta que nos diga que nos estamos equivocando, pero necesitamos a alguien valiente y fuerte que cuando esté cerca de uno le diga, te estás equivocando, te metiste en contravía. Usted cállese, que el que va manejando soy yo. ¿No? Eso pasa en otra parte, aquí no. Bueno. Pero llegamos a una conclusión, y es que nosotros como creyentes, el reconocimiento que deberíamos tener, y yo le hablo a todas las personas que son creyentes, no tenemos aquí ningún rey, no tenemos aquí ningún ministro, eso no es lo importante, a menos que Dios quiera que lleguemos allá. Pero usted y yo tenemos que ser reconocidos, y ese reconocimiento que usted y yo recibimos es un reflejo de mi relación con Dios. Y ahí la cosa sí cambia, porque nos involucra a ustedes y a mí. A ustedes y a mí. El reconocimiento que debemos recibir de las demás personas debe ser el reflejo claro y puro de la relación que usted y yo tenemos con Dios. Ese debería de ser el reconocimiento importante. Y le estoy hablando a los jóvenes más pequeños, empezando por Juanes hasta el mayor. Y es la verdad. Es la verdad. El reconocimiento que alguien nos dé alrededor del medio donde nos movemos debe ser el reflejo de la relación que usted y yo tengamos con Dios. Los demás reconocimientos son pasajeros y temporales. Van a pasar. Y usted se va a desgastar por algo que tiene poco sentido. Primera conclusión. Sigamos hablando un poquito de la situación que tenía allí el rey Salomón.
Como les decía, algunos de los hombres que estaban aquí nombrados, pues ya seguramente ya no estaban en el reinado, ¿cierto? Porque incluso habían servido al rey David. Y les tengo solamente un ejemplo, para que se den cuenta que cuando una persona está en un tema de responsabilidad, muchas personas lo quieren bajar de ahí, por no decir que todas, ¿cierto? Resulta ser que hubo un hombre, acuérdense que un hermano de Salomón quiso usurpar el reinado, ¿no? Quiso hacerse rey. Y se quedó callado. Mientras tanto Salomón, un hombre joven, un hombre inteligente, por lo menos prudente, se quedó callado. Cuando el rey David, que ya era un rey mayor, era tan mayor que fueron le consiguieron una concubina, pero como ellos hacían las cosas bien hechas, le consiguieron una concubina hermosa, una concubina linda, para que se acostara con él y le diera calor, porque el rey ya era muy viejito y no se podía calentar. Y ellos estaban preocupados porque decían, no, el rey se va a morir, no se calienta. Le consiguieron una concubina para que estuviera con él. La palabra claramente dice que él nunca tuvo intimidad sexual con ella. Entonces este hombre fue y le dijo a la mamá de Salomón, le dijo, mire, mi papá ya reconoció que el rey va a ser Salomón. Entonces hágame usted un favor, deme lo que sobra. ¿Por qué no le dice al rey Salomón que me permita que esa concubina hermosa con la que mi papá estuvo los últimos días, pues ahora sea mi esposa? ¿Qué quería eso decir? Eso quería decir que si el rey Salomón accedía a eso, aceptaba que su hermano fuera el rey porque estaba acostándose con una concubina del rey. Y era hermano. Mugre ese hermano, ¿no? Quería bajarlo de ahí. Sadoc y Abiatar habían sido sacerdotes. Abiatar fue destituido de su responsabilidad después de la situación cuando Adonías le pidió a Betsabé que le dijera a su hijo, a Salomón, que le otorgara la concubina. Josafat era una especie de canciller o jefe de protocolo. Benaías era el comandante del ejército.Elijoref y Ahías eran un par de secretarios. Azarías, hijo de Natán, el profeta o el hermano de Salomón, era el superintendente de los gobernadores. Y Saúd, un consejero personal. O sea, había una corte alrededor, ¿cierto? Que reconocía al rey. Aquí lo importante es que reconocían al rey. Y hay diferentes personas que lo están viendo. Personas que lo ven en su intimidad, como es el caso del amigo personal. Personas que lo ven en asuntos públicos, como es el jefe de protocolo. Personas que lo ven a tomar decisiones de momentos difíciles, como era el jefe de los ejércitos. ¿Será que este nunca ha estado en la guerra, pero será que es un comandante pusilánime? ¿O será que no, que vayan los soldados allá y se maten? ¿O será que verdaderamente toma decisiones importantes? Usted y yo tenemos ese mismo desafío. Nos relacionamos con tanta gente que con todas esas personas la pregunta es, ¿qué ven en usted y qué ven en mí? Porque aquí en la iglesia nos vemos bonitos, bañaditos, limpiecitos, pinta de domingo, decía mi abuelito. ¿Para dónde vamos? Vamos a visitar a no sé quién. ¿Qué me pongo, abuelito? La pinta de domingo. La pinta de domingo era ponerse uno bonito, era bañarse, ¿cierto? ¿Cómo lo ven a usted y a mí? Entendiendo que la relación que tenemos con las personas debería de ser gobernada por la relación que yo tengo con el Señor. La palabra dice algo difícil y es que nosotros los hombres deberíamos de ver a las mujeres en la iglesia como hermanas, ¿cierto? Y a las mujeres jóvenes las deberíamos ver como hijas. ¿Qué más dice aquí el libro de Reyes? Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 7. Salomón tenía por todo Israel 12 gobernadores, cada uno de los cuales debía abastecer al rey y a su corte un mes al año. Volvemos al mismo concepto, administrar. Miren cómo administraba este hombre. Administrar, la capacidad de administrar, desarrolló la capacidad de administrar. Entonces lo que dijo es, mire, muy fácil, yo soy el rey, yo tengo una corte, hay 12 tribus, cada tribu me hace el favor y me suple todas mis necesidades una vez al año. Eso fue lo que él hizo. Eso fue lo que él hizo. Y esa era un poco la responsabilidad que tenía cada una de las cortes. Perdón, cada uno de las tribus. Tenían que abastecerlo. Eso no era negociable. ¿Con eso qué pasaba? Primero,
Que ni la corte ni el rey tenían que preocuparse por, bueno, ¿y cómo comemos y de qué vivimos? No tenían que preocuparse por eso. Tenían que preocuparse de sus responsabilidades, que eran gobernar el reino, tomar decisiones, expandir, dar paz, trabajar para la prosperidad. Esa era su responsabilidad, ¿cierto? Esa era su responsabilidad. Sin embargo, Salomón ya había resuelto el tema de la provisión. Él, de otra forma, tenía relación y tenía contacto con las 12 tribus. Estaba en contacto continuo y en continua comunicación, por lo menos una vez al año. Estamos hablando de una época en la cual las comunicaciones no eran fáciles, ¿cierto? Acuérdense que la comunicación se daba ¿cómo? A través de mensajeros, que iban a pie o a caballo o en bestias. Y él tenía la comunicación por lo menos una vez al año. De esa manera sabía cómo estaban las tribus. De esa manera también evitaba que hubiera una tribu o un pueblo que se enriqueciera desaforadamente. Tenía el control económico. Administración. Dice que, pasemos a Primera de Reyes capítulo 4, versículo 8 al 19. Él tenía aquí, decía que tenían los gobernadores, y aquí habla del nombre de los gobernadores. Vamos a hacer la referencia rápida. Esto simplemente es un dato histórico. Estos son sus nombres: Ben-Hur en la región montañosa de Efraín, Ben-Decar en Macaz, Salbín, Bet-Semes y Elón, Bet-Hanán, Bet-Gesed en Aribot, Socó y toda la tierra de Jefer entraban en su jurisdicción. Ben-Abinadad en Nafot-Dor, la esposa de Ben-Abinadad fue Tafat, hija de Salomón, un tema importante. Una de las hijas era casada con uno de los gobernadores. Baná, hijo de Alihud, en Tamac y Megiddo, en todo Belseán, junto a Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Betseán hasta Abel Mejolá, y todavía más allá de Jocmeán, Bet-Geber en Ramot de Galaad. Los poblados de Yair, hijo de Manasés, en Galaad, entraban en su jurisdicción, así como también el distrito de Argob en Basán y sus 60 grandes ciudades. 60 grandes ciudades. Amuralladas y con cerrojos de bronce. Ahinabab, hijo de Idó, en Mahanaim, Ahimás en Neftalí. Ahimás estaba casado con Basemat, otra hija de Salomón. Baná, hijo de Husai, en Aser y Alot. Josafat, hijo de Peruaj, en Isaacar. Simí, hijo de Elá, en Benjamín. Geber, hijo de Uri, en Galaad, que era el país de Sihón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. En la tierra de Judá había un solo gobernador. O sea, este hombre tenía una administración que había desarrollado, que había constituido a través de diferentes personas, de diferentes hombres. Eso era lo que él había hecho, ¿cierto? Pero, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Sí, ese señor era poderoso, ese señor era inteligente, tenía muchas capacidades, había desarrollado una prosperidad, tenía unos controles, era un administrador. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Acompáñenme a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Y quiero que todos lleguen allí y que lo veamos con una intención distinta, con una observancia diferente. Miren lo que dice aquí. ¿Ya estamos allí? Ok. Dice que todos, ¿quiénes? Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los ministerios de Dios. De administrar los misterios de Dios. Si usted y yo creemos que la administración es cuestión de otras personas, yo lo invito a que usted piense de una forma distinta a partir de este momento. Usted y yo, no importa la edad que tenga, hablamos ahorita de Juanes, hasta el mayor que está aquí, usted y yo tiene que desarrollar la capacidad de administrar. Y alguien puede decir, sí, pero yo no tengo que administrar nada, yo gano el mínimo. Usted tiene 3 cosas que tiene que administrar. Tiene 3 cosas que tiene que administrar. Y quiero que lo tenga muy presente. 3 cosas que usted debe administrar. La primera, los dones que el Señor le ha dado. Usted tiene que saber administrar los dones que el Señor le ha dado. El don que el Señor le haya dado a usted, yo no sé cuál es, porque el Señor ha puesto en usted seguramente algún don. Estoy absolutamente seguro de ello. Como decía un pastor, usted camina solo, ya tiene un don. Ya tiene un don.
pero usted tiene muchos más. Lo primero que usted debe administrar son los dones que el Señor le ha dado. Lo segundo que usted debe administrar y en lo cual nos cuesta tanto trabajo, el tiempo. Usted y yo tenemos que ser maestros para poder administrar el tiempo. ¿Qué es administrar el tiempo? Es invertir el tiempo en las cosas que son verdaderamente importantes o trascendentales. ¿Cierto? ¿Y tenemos enemigos del tiempo? Muchos enemigos del tiempo. Muchos enemigos del tiempo. Muchos enemigos del tiempo. Los gringos que son tan estadistas y que sacan tantos datos y tantos números, sacan la estadística de cuántas personas, cuánto tiempo dura usted frente al televisor, ahora enfrente de las pantallas. No es tan difícil, coja su teléfono, vaya a la administración y dígale cuánto tiempo dura la pantalla prendida por semana y ahí se da cuenta usted cuánto tiempo dura enfrente de su teléfono. Entonces van dos temas los que tiene que administrar. Primero, los dones que el Señor le ha dado. Para poderlos administrar tiene que conocerlos. Y esto no es de comparación, de, es que el don que tiene fulano, que tiene sultana. No. El Señor le dio unos dones a usted y usted va a tener que entregar cuentas de esos dones. Primero los dones. Segundo, el tiempo. Y tercero, los recursos que el Señor ponga en sus manos. Acuérdense que nosotros somos simplemente mayordomos. O sea, cuando yo le digo que usted es mayordomo, usted no tiene la escritura de nada, ni siquiera de su vida. Nada es nuestro. Mire, nada es nada. Nada es nuestro. Ni el dinero. Las personas dicen a veces equivocadamente, no, yo tengo un dinero que recibo mensualmente, yo saco de ese dinero un aporte para la iglesia y lo demás es mío. No, lo demás no es tuyo. Lo demás el Señor te da para que lo administres, porque te lo puede quitar. Te lo puede quitar. 3 cosas para administrar. La primera, los dones. La segunda, el tiempo. Y la tercera, los recursos. Los recursos. O sea que usted sí tiene que aprender a administrar. Usted tiene que aprender a administrar. Hay un tema adicional que a nosotros los creyentes a veces nos cuesta trabajo manejar. Y es que nosotros como creyentes estamos expuestos a muchas situaciones, ¿cierto? Es más fácil cuando está uno en el mundo y entonces todo el mundo es del mundo, ¿cierto? Y para dónde va Vicente, pues va la gente. Nos vamos este viernes de rumba, ¿listo? ¿En dónde? Pues no pasa nada. Usted como creyente y yo como creyente, hoy tenemos relación con familiares creyentes y con familiares no creyentes, ¿cierto? Y entonces la relación con los familiares creyentes debería ser más fácil. Debería ser más fácil. Mi esposa no me permite equivocarme, no es tan fácil. A veces con los familiares creyentes resulta siendo difícil. Y con los no creyentes también, ¿cierto? O sea, ahí usted tiene un desafío grande. Usted tiene relación con amigos creyentes y con amigos no creyentes, ¿cierto? Pero como somos amigos, entonces no, pues yo quisiera, y entonces al creyente uno trata de traerlo a la iglesia y uno ora toda la semana y dice, y ojalá que Dios mío, que la prédica les llegue, que no vayan a hacer locuras, que no vayan allá a hacer nada, y los llegan aquí, todo el mundo los saluda en cristianés, hermano, ¿cómo le va? Y ya lo empiezan a uno a mirar mal, porque uno es el que tiene la responsabilidad el resto de semanas, si es un compañero de trabajo, de aguantarse la cantaleta. Oiga, pero usted allá donde va así, no, usted tiene muchos hermanos, yo no sabía que tuviera tantos hermanos, ¿cierto? Pero usted también tiene relación con amigos que son creyentes, ¿cierto? A los que a veces como que yo no llamo tanto. Es que si yo le cuento que tengo ese problema a fulanito, me va a decir tal cosa. No. Yo no estoy para que nadie me dé instrucciones. Para eso tengo la Biblia guardada, pero la tengo. ¿Cierto? Porque no nos gusta que nos digan que estamos equivocados. ¿O a quién le gusta? Tenemos relación con compañeros, o sea, personas que no somos amigos, pero como que ahí uno tiene una conversación, creyentes y no creyentes. Tenemos otro desafío. Y tenemos una relación con los hermanos de la iglesia, que yo espero que todos seamos creyentes. Y a veces nos ponemos máscaras, ¿cierto? Nos ponemos unas máscaras. Entonces cuando estamos aquí, nuestro comportamiento es este, cuando estamos allí, nuestro comportamiento es el otro. Y como que no falta, digamos, a veces ese desafío. ¿Cómo se resuelve esto? Usted tiene que administrar esa relación. ¿Por qué? Volvemos al primer punto. Porque lo que la gente reconozca en usted y en mí debe ser un reflejo de la relación que usted tiene con Dios. Con Dios.
Porque por encima de todas estas relaciones está la relación que usted tiene con Dios, que usted y yo tenemos con Dios. ¿Cierto? Entonces lo primero que tenemos que pedirle al Señor es que nos dé la capacidad de administrar. Y tenemos que esforzarnos por administrar. A veces pensamos que la administración es solamente en el trabajo. Y a mí me gusta la administración, tengo que confesarlo, y yo no soy administrador, pero me gusta. El caso es que uno en el trabajo cree que es el único sitio donde tiene la oportunidad de mostrar los dones y las capacidades de ser buen administrador. No, estamos equivocados, porque usted tiene que administrar 3 cosas: sus dones, su tiempo y los recursos que el Señor le da. Los recursos que el Señor le da. Tenemos que desarrollar esas habilidades. Primera tarea, y yo lo invito a que usted hoy piense en ese ejemplo que era Salomón como administrador, que el Señor le dio el talento de ser un buen administrador, pero él fue consciente de que tenía que ser un buen administrador. Él fue consciente de eso. Segundo tema. Vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 20, y seguramente sus Biblias deben tener un título que dice ahí, prosperidad de Salomón. ¿A quién no le gusta sentirse próspero? ¿O quién quisiera ser próspero? ¿Quién quisiera tener prosperidad? Yo creo que todos, ¿cierto? Que no nos preocupemos por cómo voy a pagar esto, cómo voy a pagar aquello. No, tengo que preocuparme por eso. La prosperidad de Salomón. Alguien dijo, y quiero que esta frase la voy a repetir más adelante, pero quiero que la tengamos presente. De seguro ninguna corte y ningún reino tuvo jamás un rey como Salomón. ¿Cierto? De seguro ninguna corte ni ningún reino tuvo antes o después un rey como Salomón. Porque estamos hablando del apogeo más importante que tuvo el reino de Israel después de todo lo que había sucedido con los reyes anteriores, desde Saúl, pasando por David y llegando a Salomón. El apogeo. Hablemos un poquito de esto que dice acá. A ver. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 20, dice: los pueblos de Judá y de Israel eran tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar, y abundaban la comida, la bebida y la alegría. Oiga, qué buena época, vámonos a vivir a Israel, ¿cierto? Qué buena época, qué buen momento, qué buena parte de la historia. Qué bueno que digan eso de mí, o qué bueno que digan eso del sitio donde yo estoy, o del sitio donde yo vivo, o qué bueno que digan eso de mi familia. Pero es que para que digan eso de su familia, debería de ser cierto la frase anterior. De seguro ninguna familia tuvo jamás un papá como, y ponga su nombre. De seguro ninguna familia tuvo una mamá como, y ponga su nombre. De seguro ninguna familia tuvo un hijo como, y ponga su nombre. Porque ese es el desafío. De eso se trata, ¿cierto? Estamos hablando de prosperidad, de ser prósperos. Qué buena época. Vayamos al Salmo 72, para entender un poquito la prosperidad. Salmo capítulo 72, versículo 5. A ver qué dice el Salmo de este rey, este Salmo 72. ¿Ya estamos ahí? Dice, que viva el rey por 1000 generaciones, lo mismo que el sol y la luna, que sea como la lluvia sobre un campo sembrado, como las lluvias que empapan la tierra. Que en sus días florezca la justicia y que haya gran prosperidad hasta que la luna deje de existir. Eso dice el Salmo. Eso dice el Salmo. El rey David, las decisiones que tomaba generaban prosperidad a su alrededor. Porque era un buen administrador, ¿cierto? Era un buen administrador. Nosotros a veces queremos tomar decisiones forzadas y que las cosas salgan bien. A veces queremos tomar decisiones en las cuales muchas personas nos dicen no se meta, y nos metemos, pero queremos que salgan bien. Y aquí tal vez la lógica no funciona de esa manera. Si tomamos una decisión equivocada, es muy probable que no nos vaya tan bien. ¿Qué más dice de Salomón? Volvamos por favor, primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 21 al 24. Para entender un poco sobre esa prosperidad económica que se veía acá. Miren lo que dice acá. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 21.
Salomón gobernaba sobre todos los reinos desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto. Mientras Salomón vivió, todos esos países fueron sus vasallos tributarios. La provisión diaria de Salomón era de 2 puntos. La provisión diaria de Salomón era de 2 puntos. 6.600 litros de flor de harina y 13.200 litros de harina. 10 bueyes engordados y 20 de pastoreo, o sea, 30 bueyes diarios. 100 ovejas, así como venados, gacelas, corzos y aves de corral. El dominio de Salomón se extendía sobre todos los reinos todos los reinos al oeste del río Éufrates, desde Tifsá hasta Gazá, y disfrutaba de paz en todas sus fronteras. Yo le quiero preguntar algo. ¿Usted entiende lo que significa esta provisión de ese señor? ¿Usted entiende lo que significa esta prosperidad de este hombre? ¿Usted entiende lo que significa la prosperidad de este reino? ¿De verdad? Yo le voy a hacer una comparación. Salomón gobernaba de mar a mar, ¿cierto? Él gobernaba de mar a mar. Pero aquí la Biblia nos plantea una comparación. Acompáñenme por favor al libro de Esther, capítulo 1. Y la comparación tiene que ver con otro rey, con el rey Asuero, que fue también un rey importante. Fue un rey importante el rey Asuero, ¿cierto? Acuérdense, imagínense que los reyes lo que querían era, le pasaba lo mismo que los egipcios. Los reyes querían demostrar que eran más poderosos que el rey anterior, o más poderoso que el rey de la península, o de la región del lado, o del país del lado. Querían mostrarse más poderosos. Entonces los egipcios lo que hacían era que un faraón egipcio construía una pirámide, no, el que llegaba después la destruía y construía una más grande, porque quería que se mantuviera esa imagen en el pueblo. Eso es lo que hacían los reyes, para demostrar obviamente su poderío y para mantenerse en perennes en la historia. Entonces el rey Asuero hizo algún día un banquete, ¿cierto? El rey Asuero hizo un banquete y trajo a ese banquete a una cantidad de invitados para que se dieran cuenta cuál era su poderío, porque era el rey Asuero. Esther capítulo 1, versículo 3 y 4. Miren lo que dice acá. En el tercer año de su reinado ofreció un banquete para todos los funcionarios y servidores al que asistieron los jefes militares de Persia y Media. De paso fueron unos jefes militares para que se dieran cuenta. No hay mejor posición que la de mostrarle, decirle, venga, ¿usted se quiere enfrentar conmigo? Venga, le muestro mi armamento, como hacen los chinos en los desfiles militares. Venga, le muestro mi armamento. Venga, le muestro mis cabezas nucleares. Venga, le muestro mi armada, que es la más grande del mundo. Venga, le muestro la flota de aviones que yo tengo. Venga, le muestro la flota de artillería que yo tengo. Pero venga, le muestro los soldados que tengo en tierra. Pero adicionalmente, venga, le muestro el control aéreo que yo tengo. Pero, ¿quiere ver más? Venga, yo le muestro las bases militares que he desplegado alrededor del mundo. ¿Usted quiere pelear conmigo? No, seamos amigos. ¿Quién va a querer pelear con él? ¿Cierto? Seamos amigos. Seamos amigos. Entonces, al que asistieron los jefes militares de Persia y Media y los magistrados y los gobernantes de las provincias. Y durante 180 días les mostró la enorme riqueza de su reino y la esplendorosa gloria de su majestad. Dice la palabra que eso lo invitó a él, el rey Asuero, a un banquete. Dice la palabra que el banquete diario que hacía el rey Salomón era más grande que el banquete del rey Asuero. Y Salomón lo hacía todos los días. Yo le pregunto, ¿era próspero este hombre? Bueno, era próspero. Era próspero. Salomón celebraba cada día un banquete de estos. Cada día un banquete de estos. En consecuencia, por supuesto, el pueblo disfrutaba de paz. ¿Por qué? Pues con ese rey, con esa provisión, con ese banquete, 12 tribus tributándole al tiempo, pues estamos viviendo en la mejor de las situaciones. Entonces podemos concluir, y ustedes me dicen si estamos en lo cierto, que el bienestar de este pueblo se basaba en 3 elementos. El primero, pues en la abundancia, por supuesto. En la abundancia. Había abundancia, había exceso en todo. En todo. Primer punto. Segundo punto, sentían gozo. Y tercer punto, y en consecuencia, experimentaban seguridad. Primer punto, la abundancia.
¿cierto? Porque había abundancia en todas partes y en todos los elementos. Segundo, sentían gozo y sentían seguridad. Pero entonces acompáñenme a Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos capítulo 4, versículo 17, parece que aquí como que la Biblia nos da una contradicción, entonces como dice Ovidio, aquí la Biblia parece ser que sí encontramos una contradicción. Se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. Porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber. Pero ¿cómo así, Señor? Si mire Salomón cómo la pasaba de bueno y ahora usted me va a decir que no es de comer y beber. ¿Pero cómo así? ¿Cómo así si Salomón la pasaba buenísimo? Y usted me está diciendo, Señor, a través de su palabra, en la carta de Pablo a los Romanos, versión Dios habla hoy, porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. Segundo punto, ¿usted quiere tener prosperidad? Usted tiene que buscar esto. ¿Tiene que buscar qué? Justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Lo dijo Fernando cuando estaba consagrando los elementos. La paz que sobrepasa, no escuché, la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque la prosperidad que había tenido este pueblo era el motivo de su tranquilidad, era el motivo de su paz, era el motivo de su seguridad. Pero es un tesoro absolutamente pasajero. Usted y yo somos creyentes. Usted y yo queremos tener prosperidad. ¡Sí! Entonces tenemos que buscar justicia, paz y el gozo del Espíritu Santo que sobrepasa todo entendimiento. Que sobrepasa todo entendimiento. ¿Que sobrepasa qué? Todo entendimiento. Pero no podemos encontrar esa paz si no sabemos que tenemos que buscar la justicia, la paz. La justicia y la paz. ¿Y cómo buscamos y cómo encontramos la justicia y la paz? ¿A quién hay que pedírsela? Al Señor. O sea, otra vez me toca ir a pedirle al Señor, ¿sí? Primer punto, administrar. Usted tiene que administrar 3 cosas. Segundo punto, va a tener prosperidad. ¿Qué prosperidad? Usted va a tener prosperidad si busca estos 3 puntos. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y estamos viendo el ejemplo de Salomón. Es como si usted se parara enfrente del rey Salomón y le dijera, Rey, yo sé que todo esto es suyo, pero el Señor me está dando la misma paz o una paz superior o una alegría superior a la que usted siente, porque yo busco la paz, la justicia y el Señor me da la alegría que supera todo entendimiento. Todo entendimiento. Todo entendimiento. Y esto va un poco en contra de las situaciones. Esto va en contra, o sea, si nos dicen que estamos locos por eso, estamos locos. Sí, estamos locos. Estamos locos. Entonces, ¿ustedes por qué trabajan? Pues para ganar el salario y para llevar la comida. Falso. Juan capítulo 6, versículo 27. Juan capítulo 6, versículo 27. Juan capítulo 6, versículo 27. Y de pronto algunos estamos aquí como desanimados. No, este man con la que salió, yo estaba contento con ver a Salomón. Tengo una foto de Salomón allá en el cuarto y al lado le tengo una pirámide de cristal. Juan capítulo 6, versículo 27. Trabajen, coma. O sea, yo podría parar ahí y decir, trabajen. ¿Qué dice la palabra? El que no trabaja, peleen con el Señor. Yo no dije eso, ahí está escrito. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por lo que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué debemos buscar? La justicia, la paz y la alegría que nos da el Señor a través del Espíritu Santo. Y si nosotros empezamos a buscar eso, yo estoy seguro que aquí todos somos absolutamente prósperos. Todos somos absolutamente prósperos. Porque además todos pagamos impuestos. Todos somos absolutamente prósperos, ¿cierto? Todos odiamos a la DIAN. ¿Qué hacemos? Toca pagar los impuestos. Todos somos absolutamente prósperos. Sigamos mirando a ver qué era lo que tenía ese señor. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 26. Hablando de las posesiones que él tenía. Salomón tenía 12,000 caballos,
y 4.000 establos para los caballos de sus carros de combate. Los gobernantes, cada uno en su mes, abastecían al rey Salomón y a todos los que se sentaban a su mesa y se ocupaban de que no les faltara nada. Además, llevaban a los lugares indicados sus cuotas de cebada y de paja para los caballos de tiro y para el resto de la caballería. Yo me siento como leyendo las propiedades de un futbolista, ¿cierto? ¿Cierto? Como leyendo las propiedades de Messi o de alguno de esos señores. Pero la pregunta es, ¿y la paz? ¿Y el gozo? ¿Y la justicia? Segundo punto en el que vamos entonces. Primero, el rey Salomón desarrolló la habilidad de administrar. Segundo, el rey Salomón nos da un ejemplo de lo que son las riquezas perecederas. Y aquí el contraste es para usted y para mí, que nos esforcemos y que pensemos en esos tres elementos: la justicia, la paz y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo quisiera, y aquí quiero cerrar este punto con esta frase que yo leí en un comienzo. De seguro que ninguna corte y ningún reino tuvo jamás un rey como Salomón. ¿A usted no le gustaría que esta máxima la pudieran decir de usted? De seguro que ninguna familia, que ningún trabajo, que ninguna amistad, que ninguna relación tuvo jamás a una persona como, y ponga su nombre. ¿A usted no le gustaría que su esposa dijera eso de usted? ¿A usted no le gustaría que su esposo dijera eso de usted? ¿A usted no le gustaría que su familia dijera eso de usted? ¿A usted no le gustaría que su trabajo dijera eso de usted? Pues mire, busque la paz, la justicia, y el Señor le va a dar ese gozo. No necesita ir a buscar riquezas, ni caballos, ni volverse futbolista, no necesita hacer eso. Necesita ser un buen creyente. Y volvemos al mismo punto con el que empezamos. La relación que yo tengo con los demás y el reconocimiento que me dan a mí las demás personas debe ser el reflejo de mi relación con Dios. De mi relación con Dios, de mi relación íntima y profunda con Dios, donde yo me desafío en mi relación con Dios. Donde yo me desafío en mi relación con Dios. ¿Usted cree que Dios no conoce sus pecados? Claro que los conoce. Pero también conoce sus dones. Él también conoce sus dones. Bueno, vamos al tercer punto. Ya hablamos de la prosperidad. Ahora vamos a hablar del que a mí me parece muy interesante, que es la sabiduría de Salomón. La sabiduría de Salomón. Vamos por favor al primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Y yo pararía diciendo la primera palabra que nos aparece acá. ¿Qué dice ahí? Dios. Dios le dio a Salomón. ¿Quién? Dios le dio a Salomón. ¿De quién es la sabiduría? De Dios. O sea, si Salomón estaba aquí, muy por encima de Salomón está el Señor. Muy por encima de él está Dios. Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. La Reina Valera dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia. Y ayer hablábamos una palabra similar, sensatez. Hablábamos con los hombres en la reunión de parejas. Dios le dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Anchura de corazón, para tener más conocimiento, para saber más de más cosas. Eso le dio el Señor a Salomón. Eso le dio el Señor a Salomón. Ay, es que a mí el Señor no me dio anchura, sino angostura. No. El Señor de seguro nos ha dado sabiduría, lo que pasa es que la utilizamos mal. Pero hablemos de Salomón. Lo que representaba directamente a Salomón, lo que representaba verdaderamente a Salomón, no eran sus posiciones, ni su capacidad de administrar. Lo que representa a Salomón es su sabiduría, ¿cierto? Todos cuando pensamos en Salomón, la sabiduría de Salomón, el conocimiento de Salomón. Pero alrededor de esa sabiduría y ese conocimiento, mire que está la prosperidad y está la capacidad de administrar. Y es importante administrar, ¿por qué? Porque a veces no somos tan buenos administradores. Pensamos que la administración son solamente los temas económicos. Es un elemento, donde el Señor nos mide además. Es un elemento. Pero hay dos elementos más vitales además. El tiempo y los dones que el Señor le ha dado. ¿Cómo los va a administrar? Pero sigamos hablando de este hombre.
Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 30. Un comparativo. ¿Cómo hace uno para saber qué tan grande es algo? Haciendo un comparativo, haciendo una referencia. A uno le enseñan que hay unos patrones, ¿cierto? Los ingenieros saben que hay un patrón. El patrón del metro que estaba en Londres, el patrón de no sé qué, que están ciertas, el patrón. Entonces con el patrón uno hace una comparación. Aquí lo comparaban a él con: sobrepasó en sabiduría a todos los sabios de Oriente y de Egipto. En efecto fue más sabio que nadie, más que Tan el Esraíta y más que Emán, Calcol y Dardá, los hijos de Mahol. Por eso la fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. Aquí hay dos comparaciones, la comparación de Oriente y la comparación de Egipto. En Oriente la ciudad más importante era Caldea y Egipto. Ahí lo comparaban con los reinos de allí, ¿cierto? Porque eran los reinos más importantes y más, digamos, más relevantes. Entonces habían personas importantes allí. Entonces dicen, no, pero la capacidad intelectual, la sabiduría de Salomón era más grande que la de ellos. Y yo le digo una cosa, pero ahí estamos comparando la sabiduría de hombres, pero la sabiduría de Dios es superior todavía. Es superior. Imagínense, lo conoce a usted y me conoce a mí. Conoce el corazón suyo y el mío. Si a veces uno no sabe si va o viene y el Señor sí, ¿cierto? Uno a veces no sabe, yo creo, ¿qué me pasa? Sabiduría. Sigamos hablando del rey, a ver qué más sabía este rey. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Compuso 3,000 proverbios y 5,000 canciones. Más que Diomedes Díaz. O sea, este hombre realmente tenía unas capacidades, pero exorbitantes. Hagamos otra comparación. ¿Cuál es el libro que de alguna forma es un poema de tapa a tapa? Pues casi todos, pero si vemos los libros históricos, uno podría decir Cantar de los Cantares. Lea Cantar de los Cantares y léalo en diferentes versiones. Léalo despacito, entienda lo que dice Cantar de los Cantares. Mire, Cantar de los Cantares es un libro, digamos, tan particular, tal vez nosotros no lo leemos tanto, pero es un libro tan particular que cuando uno habla con una persona, por ejemplo, que lee el Corán, o con un musulmán, que los musulmanes conocen nuestra Biblia además, porque creen que Jesús, como lo decía Jorge, creen que Jesús era un profeta, un enviado, un mensajero. Ellos conocen la Biblia. Ellos dicen, mire, yo no puedo creer que el libro de Cantar de los Cantares haga parte de su Biblia. Porque es que ese es un libro donde está describiendo una relación entre un hombre y una mujer. Eso no debería estar ahí. Ellos lo ven como un libro impuro. Pero léalo usted y se va a dar cuenta. Y esa es una muestra de lo que escribió el rey Salomón. No tenemos más muestras. Bueno, él escribió Eclesiastés, pero es que Eclesiastés no es profético. Más bien no es poético, ¿cierto? Los libros de sabiduría. Escribió proverbios, escribió salmos. Pero el que nos queda, uno de ellos, que tenía la inspiración del Espíritu Santo, era Cantar de los Cantares. Imagínense la capacidad de este hombre. Sigamos entendiendo sobre el rey Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 33. Disertó acerca de las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en los muros. También enseñó acerca de las bestias y las aves, los reptiles y los peces. No, estaba como para hacer una ONG, tipo, ¿cierto? En la defensa de Greenpeace, fundada por Salomón, que defiende todos los recursos verdes y todo lo demás. Salomón era, entre otros de los dotes que podemos conocer, era un gran observador, era científico, era botánico, era naturalista. Y otras de las habilidades que él tenía era abogado y juez, negociador, comandante del ejército, arquitecto, conocedor de metales y piedras preciosas, estadista, financiero, logístico, jefe de obra, consejero y rey. ¿Me faltó alguna? Matemático. No faltó sino que dijeran, y cocinaba delicioso. ¿Cierto? Faltó que dijeran más, cosas así. O sea, Salomón tenía una sabiduría que parecía ser, no tiene límites. No tiene límites. Y era buen conversador. O sea que le encantaba a las mujeres. Buen conversador el tipo.
Esa es la sabiduría que el Señor le había dado a este hombre. Esta es la sabiduría que tenía Salomón. Parecía ser que no tiene límites, ¿cierto? No tiene límites. O como lo he dicho yo aquí varias veces, ¿cómo coordina usted cuadrillas de 8,000 hombres para ir, cortar los árboles del Líbano, mandarlos por el río y que otra cuadrilla los espere, los saque, los ponga a secar, los corte y con eso armaron el palacio y el templo sin computador? ¿Ah? Yo quisiera que usted, y la mayoría no saben leer ni escribir, ¿cierto? Le decía, construya por favor la puerta de tantos codos, colóquele y oro así, la bisagra debe ser, o sea, no tenía límite su conocimiento. Pero esa solamente es la punta del iceberg, porque el verdadero conocimiento es del Señor. No pierda de vista esto, no pierda de vista lo que dice en el versículo 29. Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias. Extraordinarias, no totales, extraordinarias, sobresalientes. Sí, era una upstanding, o sea, una cosa de verdad importante. Pero Dios fue el que le dio la sabiduría a él. Dios le dio la sabiduría a él. Y aquí viene, entonces, hablemos ahora de la sabiduría. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? No, yo de Salomón no tengo ni la S ni la A, o sea, yo estoy mal. Yo bloqueado ahí. Yo no sé ni tejer, ni cocinar, ni administro mal, no, a veces nos vemos así de pequeñitos, porque pensamos que la sabiduría es tener conocimientos, solamente. Colosenses capítulo 2, por favor acompáñenme a Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Necesitamos pedir sabiduría. Y la palabra nos dice, si usted necesita pedir sabiduría, pídasela al Señor. Pídasela al Señor. Pídale sabiduría al Señor. Sabiduría es tener la capacidad de ser sensato frente a una decisión. Y por eso voy a devolverme un poquito lo que decía aquí en la Reina Valera. Y Dios le dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón. Anchura de corazón. Y nosotros a veces, cuando tenemos una situación difícil con un hermano, nos bloqueamos. Y ese hermano puede ser mi esposa o mi esposo, y nos bloqueamos, quedamos ahí, como que nos amargamos, como que no salimos de eso, nuestras emociones están puestas ahí en el asador, y le damos vueltas, y le damos vueltas, y uno lee esto de Salomón y cree que es como para otra persona. No es para usted. Sabiduría, tenemos que tener sabiduría, tener la capacidad de ser prudentes. Entonces les decía, Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3 dice así: quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. En quien están escondidos los tesoros ¿de qué? De la sabiduría y del conocimiento. Los tesoros de la sabiduría no están en Salomón, están en el Señor Jesús. Volvemos al mismo punto que yo les dije al principio. El reflejo del reconocimiento que me dé a mí la gente debe ser un reflejo claro de mi relación con el Señor. ¿Usted quiere tener sabiduría? Mire dónde está la fuente de sabiduría. Mire dónde está la fuente de sabiduría. Mire dónde está la fuente de sabiduría. Primer libro de Corintios capítulo 1 versículo 26, no lo busquen, yo se los voy a leer. Dice así: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios. Estamos todos incluidos. Aquí yo diría, no somos sabios. Listo, no somos sabios. Lo reconocemos. Que nos gustaría tener sabiduría, por supuesto, pero no somos sabios. Según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. ¿Cierto? Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y más despreciado, lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. De lo único que yo me puedo jactar es de mi relación con el Señor. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría.
Es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, el pago por los pecados. Y esto ya tiene que ver con todos nosotros, ¿no? Para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Y esa es nuestra tarea. ¿Usted quiere ser un buen administrador? Pídaselo al Señor. ¿Usted quiere tener prosperidad? La prosperidad depende de paz, justicia y la alegría que da el Señor. ¿Usted quiere tener sabiduría? Pídasela al Señor. El modelo no es Salomón, es la punta del iceberg, es un ejemplo de sabiduría, pero la sabiduría total y absoluta es del Señor. Es del Señor. Es del Señor. Algunas características de la sabiduría. Esto espero que nos parezca interesante. Para ser sabio primero hay que obedecer a Dios. Proverbios 1:7 y 9:10. Para ser sabio primero hay que obedecer a Dios. El Espíritu de Dios es quien nos instruye en sabiduría. Proverbios 1:23. La sabiduría es concedida por Dios. Proverbios 2:6. La sabiduría te guarda del mal camino. Proverbios 2:10 al 19. Es doblemente dichoso quien obtiene la sabiduría. Proverbios 3:13. No solo concede muchos años de vida, sino también vida eterna con Cristo. Proverbios 3:13 al 19. Es un atributo de Dios. Proverbios 3:19. Y tiene mayor valor que las riquezas. Proverbios 4:7. Esa es la sabiduría, pero empieza con: para ser sabio primero hay que obedecer a Dios. Para ser sabio hay que obedecer a Dios. ¿Usted quiere tener la sabiduría de Salomón de conocimientos? Esa no es sabiduría, es conocimiento. Es conocimiento. Sabiduría es algo diferente, es algo más profundo, es algo que tiene que ver con todos nosotros. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Entonces creo que quedamos claros en dos cosas. Lo primero, yo debo tener una relación íntima con el Señor. Una relación profunda con el Señor. Una relación cierta y verdadera. Una relación humilde. Lo que pidió el rey Salomón cuando fue nombrado rey, yo creo que fue algo noble. Pidió eso. Pidió discernimiento. Pidió discernimiento. Nosotros cuando nos enfrentamos a algo deberíamos de pedir eso, discernimiento, pedir sabiduría. Porque seguramente el rey Salomón tenía una relación con el Señor, una relación importante. Y ese es el desafío para ustedes y para mí. Tener una relación con el Señor. Una relación que permita que yo sea reconocido por los demás como un reflejo de mi relación con Dios. En mi matrimonio y afuera, en las relaciones que tengo con los demás. Que la prosperidad sea el interés que yo tengo por la paz, por la justicia, y el Señor me va a dar esa alegría que sobrepasa todo entendimiento. Y el conocimiento es anchura de corazón. Anchura de corazón. Pídale sabiduría al Señor. Pero el primer paso de la sabiduría es obedecer. No empieza con la A, empieza con la O. Obedecer. Obedece. Te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo, para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo, Señor? Lo que te ruego es que le des a tu siervo sabiduría y discernimiento para gobernar esta familia, esta responsabilidad, este trabajo, este estudio, este ministerio, este servicio. Aquí en tu iglesia, Señor. Eso es lo importante. Quisiera de pronto que la persona que está allá en sonido lo coloque de fondo un himno. Y los invito a que cerremos nuestros ojos y oremos pensando un poco en esto. En que el mismo que le dio toda esa sabiduría al rey Salomón es el mismo que hoy nos llama para que tengamos una relación con él. Porque la sabiduría más importante no es la de Salomón, es la del Señor. Entonces, si alguien de audio me ayuda colocando un himno de fondo, por favor.
Y al final de la oración de pronto coloquemos un himno. Cierre sus ojos. Reflexionemos un poquito sobre lo que el Señor trae hoy para nosotros. Y oremos. Oremos. Nuestro querido Padre Celestial, yo te quiero dar, Señor, a ti hoy las gracias. Quiero darte las gracias, Dios mío, Señor, por la oportunidad de abrir tu palabra, Señor, y entender que seguramente a veces interpretamos, Señor, tus palabras de una forma distinta. A veces las interpretamos de una forma o muy facilista o muy difícil. O muy fácil cuando pensamos que sí, Señor, danos la paz. O muy difícil cuando creemos que esa sabiduría que le diste a Salomón solamente está guardada para él. Quizá tú no quieras que nosotros tengamos esos niveles de conocimiento porque tenemos otros objetivos, Señor. Porque tú nos escogiste, como lo dice tu palabra, Señor, como lo dice la carta de Corintios. Nos escogiste no por ser de alta cuna, sino porque simplemente esa es tu gracia y tu misericordia para con nosotros. Yo te pido hoy, Señor, que nos llenes de sabiduría, que nos des de tu conocimiento y de tu luz a todos nosotros, Señor. Allí si nos encontramos en alguna situación difícil con alguien, donde no encontramos la salida. Allí sí nos encontramos incluso nosotros mismos conflictuados con nosotros mismos. A veces creemos que esta no es la iglesia, o a veces creemos que este no es el lugar donde debemos estar. Señor, danos de tu paz. Danos de tu paz para que más personas puedan ver, Señor, de esa gracia que tú tienes, Señor del cielo. Yo estoy seguro que tú has hecho milagros en cada uno de nosotros. Que tú nos has sacado de situaciones, que tú nos has evitado situaciones. Pero yo hoy te pido, Señor, que nos hagas conscientes de ello y que nos des de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de esa paz que parece un milagro, Señor, pero que no es más que tu gracia en nuestras vidas, esa alegría que sobrepasa todo entendimiento, Señor, no porque nos comparamos con otros que tienen menos, sino porque nos comparamos con los que van justamente de camino al cielo, Señor, que vamos transitando, Señor, esta vía que está adoquinada, que está armada, que está hecha, que está cimentada sobre la sangre de tu Hijo, no por obras, que está pavimentada, Señor, con cada una de las gotas de su sangre para nosotros. Tú, Dios Padre, nunca nos has soltado de la mano, Señor, mientras que por nuestra culpa y por nuestro pecado, tú un día soltaste de la mano a Jesús de Nazaret para hacerlo subir a la cruz del Calvario, para nuestra salvación. Entenderemos muchas cosas cuando estemos en el reino de los cielos, Señor. Yo por lo pronto te pido que entendamos lo que necesitamos saber. Ayúdanos a obedecer, Señor. Quizás sea la primera muestra de conocimiento en ti, Señor. Que aprendamos a obedecer tu palabra, a buscarte, Señor. Yo te doy las gracias por esta pequeña manada, Señor, de creyentes que hoy nos reunimos en torno a ti. Te pido que nos guíes y nos ilumines, Señor. Te doy las gracias por este momento donde podemos abrir tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias.